Presentado por Nicolás Martínez, Michael Buitrago, Jaime Velázquez, Jessica Bosa, Santiago Espitia. ¿Qué son las escuelas literarias? Son la manera en la que se dividen y caracterizan la literatura en un periodo histórico que fueron creadas, y las cuales tendrán una característica común, como son los temas tratados en sus obras, el estilo o su estética. Estas son: la literatura antigua tuvo una característica principal en sus obras, que trataban de mostrar sus tendencias religiosas y mitológicas, representando sus dioses y demostrando sus creencias, que les parecía muy importante expresar en sus obras. Se considera literatura antigua todas las obras producidas desde el siglo V a.C. hasta la Edad Media. Sus principales características fueron la transmisión escrita de tradicionales orales, origen del universo, fenómenos naturales y el origen de la humanidad, temas religiosos y sobrenaturales. Los principales aportes de las civilizaciones antiguas fueron de los chinos, griegos, hebreos y egipcios. Sus obras más representativas fueron el poema de Gilgamesh, el libro de los muertos, el Ramayana, Mahabharata, el arte de la guerra, la Ilíada y la Odisea. Son el conjunto de obras escritas en Europa que datan de los 1000 años que duró el medioevo. El espíritu de la época se caracterizó por la religión y el cristianismo, y así se imponía fuertemente la fe y los valores dogmáticos por encima de cualquier otro punto de vista. Por ende, la literatura medieval presenta un marcado predominio de la religiosidad y la literatura mística. Sus géneros predominantes fueron los bestiarios de la epigrafía, la poesía mística, los himnos y la liturgia. Características: se clasifican en dos partes: la literatura religiosa, aferrada a la iglesia y al mundo de la cultura cristiana; literatura prófana, menos abundante y agregada al pueblo. Abundan las obras anónimas. Se debía a la dinamización de censura eclesiástica y fiscalización sobre las obras. La mayoría de sus autores conocidos fueron padres eclesiásticos, monjas, sacerdotes, cuyas obras abordaban la teología, filosófica y litúrgica. Sus obras eran a menudo transformadas a versos para así facilitar su memorización. Sus géneros más cultivados fueron la drama, la fábula, la lírica y así al final la novela. Temas principales: libros de caballería, en la que se presentaba el viaje de un héroe que completaba una serie de hitos, retos o batallas. El amor cortés, trataba de principalmente el romance entre el vulgo. Este tipo de romances solían ser intensos, poéticos y platónicos. Poesía mística, eran versos sobre la experiencia religiosa o el amor al Señor. Obras representativas: el Amadís de Gaula, el Cantor del Mío Cid y el Decámeron. Literatura renacentista. Se desarrolla en Italia durante el periodo del Renacimiento. Forma parte de una revolución intelectual que buscaba promover y renovar la cultura y el concepto humanístico. Con ella también trae la creación de la imprenta y así la difusión de los textos. La literatura renacentista se caracterizó por enfatizar temas como el amor. Fue el eje principal de la poesía lírica, deja a un lado a Dios como centro y reconoce a la mujer como centro de admiración. Naturaleza. Fue idealizada por su gran belleza y por los sentimientos que genera su perfección. Mitología, un tema relativo a través de los personajes que destacaban en la antigua Grecia. La literatura renacentista significó el regreso del estilo clásico de aprendizaje que había sido ignorado en la Edad Media, ya que la mayoría de escritos glorificaban a la Iglesia Católica y a sus enseñanzas. Tanto la literaria como diversas disciplinas artísticas se caracterizaron por la cultura clásica de Grecia y de Roma. La razón fue valorada por sobre la fe y la filosofía y se opuso a la Iglesia Católica. El ser humano fue considerado el centro del mundo. Obras principales: Dante Alighieri con su obra principal, La Divina Comedia. Nicolás Maquiavelo, considerado el padre de la ciencia política, su principal obra, El Príncipe. Miguel de Cervantes, fue novelista, poeta y soldado, su obra principal, El Quijote de la Mancha. Esta literatura se desarrolló del siglo XV al siglo XVI. La literatura del barroco se desarrolló durante el siglo XVII en España.
Se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo. Se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura. Las temáticas frecuentes son la vida como la lucha, sueño o mentira y la fugacidad de los hechos humanos. Algunos de los autores fueron Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Luis de Góngora y Miguel de Cervantes. La literatura del neoclasicismo surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Algunas de sus características es el inicio de una identidad nacional a través del arte y las letras. Explota el deseo, autonomía, a libertad teórica. Expresa la búsqueda de conocimiento y deseo de información. Muestra un interés científico por la naturaleza. Sus géneros literarios son la poesía, la novela, el ensayo y el drama. Sus temas preferidos son la novela picaresca, poesía lírica, drama como medio para educar. Algunos de sus autores más conocidos fueron José Cadalso, Tomás de Iriarte y Gaspar Melchor. Es una corriente artístico, literario y cultural que tuvo su inicio en Inglaterra y Alemania a fines del siglo XVIII y se propagó a otros países de Europa y las Américas durante la primera mitad del siglo XIX. Marcó un rompimiento con la ideología de la Ilustración y el neoclasismo. Si bien hoy el término romántico se asocia generalmente con el amor, en el siglo XVII se utilizaba para describir la emoción que despiertan aspectos toscos y melancólicos de la naturaleza, así como sinónimo de algo increíble e inverosímil. Figuras importantes como Alexander Dumas, Victor Hugo, en Estados Unidos Edgar Allan Poe y James Cooper son algunos de los personajes románticos y escritores más destacados. Ya para el 1840 el realismo había entrado en el panorama cultural. El romanticismo también llegó a Hispanoamérica. El indigenismo, la naturaleza y el pasado nacional de cada país son algunos de los temas que más abordaron los escritores latinoamericanos. Escuelas literarias. El realismo. Movimiento artístico literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos que brindaba la vida en la época. Aparición y desarrollo del realismo fue fruto de la agitada situación política francesa en el año 1840 al 1880. Características. Observación y descripción fidedigna de la realidad, es decir, plasmaban a la naturaleza por su realidad. Crítica social y política. Trata de hablar en todas sus novelas acerca de la realidad social y política en modo de crítica. Lenguaje claro y conciso. Con esta parte el narrador usa lenguaje claro para que la audiencia entienda sin problemas. Verosimilitud. Es la oposición a la fantasía. Utiliza un narrador omnisciente. Se basa en una estructura lineal. Burguesía y clases sociales serían presentes aquí. Obras principales y autores: Stanley, Rojo y Negro, Balzac, La comedia humana, Flaubert, Madame Bozara. Fueron creadas en los inicios del siglo XX y se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Esta literatura rompió con las literaturas antiguas y expusieron nuevas y diferentes tendencias literarias. La literatura surgió en medio de los contextos históricos, políticos, sociales y económicos. Se trata de una época donde hubo un amplio desarrollo científico, tecnológico y económico en muchas naciones. Los poetas y los escritores, así como los artistas en general, dejaron a un lado las estructuras tradicionales, los temas de tabú e hicieron del arte un medio para el cuestionamiento, expresar ideologías, ideas surrealistas y emociones. Esta se caracteriza por romper los convencionalismos y abrirse por completo a la creatividad e imaginación a través de diversas técnicas y modos de expresión. Sus principales obras eran de James Joyce, Apollinaire y Kafka. La literatura contemporánea se originó a finales de la Segunda Guerra Mundial
hecho que le da impulso a un cambio de mentalidad social. Se quería reflejar una nueva versión del mundo y romper con el orden cronológico de los hechos. En esta literatura se habla de la desigualdad social, el terrorismo, la guerra, la política y la corrupción. Sus principales obras eran 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y Isla de Pasión de Laura Restrepo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Canta así, bebé, que hoy es Nochebuena, que en estos momentos no hay que tener pena. Dale a la zambomba, dale al violín, dale a la gavena y canta feliz. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver, esperamos que haya sido de su agrado y recuerden lean la Biblia.